cuando empezaron las concesiones, empezaron todas esas cosas a hacerse acá en el río y en las mares, ya empezó la envidia y el odio. Y la envidia y la avaricia, porque quién era quien ganaba más. Y así nos destruyeron nuestra vida. Me acuerdo yo cuando nosotros vivíamos acá abajo en Pudeto, cuando todos mis hijos eran chiquititos, nosotros compramos un bote chiquitito. Teníamos un bote chiquitito que compramos y ese bote era comunitario. Era para todos los que no tenían un bote y podían ir al pelillo, a sacar marisco, lo que sea, lo prestábamos. Hasta que un día yo siempre me acuerdo, eso fue para el 2 de febrero, para las Candelarias, se fueron toda la gente a la Virgencita y mi bote se perdió. Cuando bajamos al mar, al río, a ver el bote, no estaba, lo buscamos, no te imaginas cuánta gente. Toda la gente que les prestábamos el bote para que vayan a trabajar, toda la gente nos salió a buscar, andábamos más como 150 personas buscando un bote pequeño de 1,5 metros que le daba el sustento a muchas familias, a muchos jóvenes, porque como era chiquitito se lo llenaban rápido y lo venían a vaciar y se iban otros. Y así lo hacíamos durante todo el día y toda la noche trabajaba el bote. Y tocó el día en que se perdió. Y después ya nunca más lo pudimos rescatar. Y también ahí sufrieron pena, sufrieron los niños, los jóvenes que en esos años estaban aquí. Y le dio mucha pena porque era su fuente de trabajo y era comunitario, era como regalado, porque nosotros nunca le pedíamos un peso por haber ocupado el bote, no. Era al contrario, tú fuiste y va a ser rapidito para que vaya otro. Y así lo hacíamos con ese botecito que tenía. Esto nosotros lo veíamos venir. Desde cuando se inició esto de las salmoneras, un grupo de gente dijo no, porque las salmoneras van a venir a contaminar y se van a venir a morir todo lo que haya a su alrededor. Y aquí ha sido. Porque esto no hace para 1 o 2 meses que se va a sanar. Hace para años que se recupera. Para muchos años. Con respecto a lo que pasa en nuestro Chiloé, seguimos sufriendo la catástrofe de la marea roja. Ha causado estragos en todas sus aguas, muerte de mariscos, animales costeros. Alarman a la población que lleva ya 2 semanas, así es, 2 semanas en protestas, bloqueando el acceso de la Isla Grande, con cortes en la ruta interior también. La familia de pescadores afectados por el desastre ecológico han rechazado la propuesta del gobierno que le entrega un bono de tan solo 100.000 pesos. A lo cual han considerado que es insuficiente. Las salmoneras, en tanto, son las principales sospechosas de haber causado este desastre por años de malas prácticas ambientales y también del vertimiento de miles de toneladas de salmones muertos al mar. A raíz de ello, en estos momentos se está realizando asamblea de pescadores en las distintas comunas de Chiloé, donde también se quiere evaluar el futuro de estas movilizaciones.
las empresas que tienen trabajadores a contrato ya empezaron a despedir gente. Ya, déjame terminar. Y no solamente los afectados. A ver, esto es un efecto dominó tremendo. Y aquí, lamentablemente, si se muestra públicamente que Dalcahue se quebró, no solamente Dalcahue, aquí va a quedar la escoba. Hay zonas que va a ser muy difícil que lo arreglen, porque están en todas partes quebrados. Aquí no estamos quebrados. Y independiente de que digan las otras localidades, ¿qué pasa con eso? Si nosotros como levantamos el paro y los otros después dicen por qué al cabo levantó el paro, ¿qué pasa? Pero yo digo una cosa, si hay alguna zona que llegue a un acuerdo, que lo haga, independiente. Yo soy partidario que no se levanten en este momento porque no hay nada concreto para la gente no se queda tranquila con esto. Pero solamente una sola palabra. Sigue el paro, no baja. Y otra cosa que yo quiero darle las gracias a todos los pescadores que nos están apoyando y ojalá que nos sigan apoyando. Hoy día no levantamos el paro. Ya, yo le voy a decir algo también a ustedes, mayor. Bueno, ha sido una lucha larga, ustedes lo saben. Yo creo que no estamos quebrados, pero yo desde ahora estoy renunciado. No trabajo más con el tema de la movilización. Bueno, es por problemas de salud, así estoy bastante enfermo. Ayer estuve en la clínica 2 veces, así que bueno, fue un gusto haber trabajado con ustedes, un gusto haber trabajado por esta comuna también. ¿Ustedes van a trabajar como sindicato o como dirigentes solamente? Si ustedes no nos dan un poco de apoyo, ¿qué hacemos nosotros? Para que me entiendan, yo soy dirigente de los bentónicos y soy directamente dirigente de usted como uso. Pero yo en este momento, amigo, yo estoy reventado. Yo llevo 12 días reuniendo, no he dormido, estoy agotadísimo. Mira, yo no soy máquina. Lamentablemente no soy máquina. Yo renuncio. Ahí porque quede anotado ahí alguno que no. ¿Quién se hace cargo ahora? Díganme una cosa. De lo que estaban hablando de lo ahí. que estaban todos hablando ¿Quién aquí. se va a hacer cargo ¿Quién ahora se va a hacer cargo de la cabeza, de caminar como los cabros lo han hecho dentro de estos 12 días? Aunque ustedes digan, no, nosotros hemos amanecido allá, pero son ellos los que han dado la cara. Ahora, ¿quién de ustedes va a ser cabeza? Va a tener los 5 sentidos bien puestos, más uno que va a ser un sexto, pensando para pedir todas las cosas para ustedes. Si los dirigentes llegan y se reúnen con las personas que nosotros dispongamos, pongan la base que ellos ya tienen y que esas personas se integren a la mesa de trabajo que hay, yo creo que podemos sacar esta cuestión adelante, porque lo que hay en esos papeles hasta este minuto son puros parches, ninguna solución concreta para las cosas que hay. Pero ojo, que cada parche, como ustedes lo dicen, cada punto que hay ahí, todo tiene que irse arreglando en el camino. Las cosas no se pueden arreglar así de un rato para otro, 5 minutos. Ahora ustedes designan una persona que se vaya a parar allá al frente del gobierno y vaya a pelear por todos ustedes. Todos tenemos agallas para hablar, pero ninguno para pechugar. Y esa es la verdad. Nosotros tenemos experiencia en trabajo asociativo. Pero que demora, ese es el problema, demora. Entonces, la gente que ya... Las medidas que están propuestas en ese petitorio son a corto y mediano plazo. Pero ustedes no solamente digan, no me gusta, propongan. Pero ¿y cómo si se arrancan los dirigentes? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son sus propuestas? Una actitud de que trabajamos Ya. a plazo. ¿En qué quiere trabajar usted? En lo que sea. ¿Qué es pero lo que sea? haya algo. ¿Pero qué es lo que sea? Lo que sea. ¿Qué es lo que sea? No sé, barrer las calles, lo que sea. Ahí tiene pero una trabajo. propuesta. Pero ¿dónde está su propuesta? El logro, pues el logro. Obvio porque no estamos documentados, pero hemos trabajado toda la vida. Nadie está Y eso diciendo peleamos. a
Yo creo que me explicaron mal. No, si no explican mal. Es que aquí Se entendió mal. No se entendió mal tampoco. Si usted en este momento yo no soy representativo como buzo. Ustedes quieren un buzo. ¿Ya? Eso. Bueno, ¿quién es el buzo que quiere hacer la mesa? Diga. Que sea capaz de ir allá a hablar con la autoridad. Yo, como decía los cabros, busquen los tres compadres que van a ir a la mesa. Porque la mesa, yo en este momento, yo le dije, yo aquí me bajé. El problema es que ustedes no siguen apoyando como sindicato. Esa es la pregunta. ¿Por qué se bajan 2 horas antes que tenían que firmar? Eso es lo que nos molesta. Lo que pasa es que nosotros, mira, yo ya le dije, yo ya no me da mal porque estoy cansado. Yo llevo 12 días en reuniones para allá, para acá, para allá, para acá. Ustedes están ahí tomando su mate y su café. No es tan así, no es tan así. Igual me estoy sacando al mundo. No es tan así porque todos tenemos familia. Soy de Ancú y estoy 6 años acá y 10 años. Cálmate. En Ancú tienen el mismo problema que rompieron la mesa acá. ¿Por qué motivo? Porque nadie se pone de acuerdo. Te voy a decir algo, yo creo que aquí la cosa se malentendió, porque no se habla claro. Aquí los cabros se bajaron porque aquí dijeron que iban a nombrar un delegado, ¿cierto? Yo también estuve en esta reunión hace ratito, pero ese delegado era para que vaya aconsejando a ellos. Hay un montón de gente, weón, juntas de vecinos trabajando para llevar la alimentación, weón, gente que se ha tenido que mamar los cortes, weón, ha perdido la pega, ha perdido horas médicas y un montón de otros problemas. Porque entendemos que la lucha de ustedes es justa, pero la pelea no es entre ustedes, ni con la comunidad, la pelea es con otros weones, con los que hacen las leyes, con las salmoneras que nos pudieron todos y de la cual fuimos cómplices pasivos porque veíamos la weá que estaba pasando pero no decíamos nada. Nos quedamos calladitos. Ancú pelea por los de Ancú, Quellón pelea por los de Quellón, Talcahues peleó por un poco más. Sí, eso es lo que tienen que entender. Pero se olvidan de que aquí la masa no son ni los buzos, es el pueblo. Y si ahora se muestra una división, nos hemos pasado a todo el pueblo chilote, porque aquí quedó la cagada sin que hayan venido fuerzas especiales. En el nombre de todos yo le pido disculpas al hombre que nosotros cometimos un error. Y bueno, bien, la grandeza del hombre es importante. Sigamos, pero no demos más vueltas a las cuestiones. Ya lo otro, hay dos maneras de negociar. Estamos en caliente y esa es la buena parte, que fue así, pero yo en todo caso, mi decisión de retirarme, pero no me voy a ir lejano de ustedes, voy a ayudar. Es que yo de verdad estoy complicado, pero voy a seguir con ustedes, ayudando en todo lo que sea para este pueblo. Pero por lo pronto, hagamos lo que estamos diciendo. Se va a firmar el documento, voy a firmar antes que se nos vaya el avión porque el avión no anda de noche. Ya. Pero no podemos en este momento, como le dije yo de principio, no podemos arreglar el problema a todos, porque esto es un todo que todos tienen problemas. La gente de las empresas que van a quedar cesantes también es de otro punto. El transportista, el compadre que anda haciendo las chancas, de los choros, igual los choleros igual están con el mismo problema.
El tema es que se podía haber aprovechado la oportunidad para haber puesto sobre la mesa otro tipo de discusión que era cierto más profunda. A mí personalmente lo que me molestó fue que se hayan bajado tan rápido porque, en definitiva, la pregunta que se hace a los tipos de gobierno, cualquier tipo que trabaja política te va a decir, mira, ¿cuánto costaba colocar de rodillo un chilote? Yo le decía a los pescadores allá, hay un tema que uno dice, ahora arrojaron 4.000, 5.000, otros dicen que fueron 10.000 toneladas. ¿Pero cuánto han tirado en 30 años? Todos los días. Todos los días. ¿Y quién trabaja en la salmonera? Ese fue uno. ¿Sí? Somos nosotros, la gente de Chiloé. Hay gente que presta servicio de buceo, gente que arrienda embarcaciones, gente que trabaja tirando los alimentos. Entonces igual fuimos cómplices ciegos del tema, o sea, o mudos. Nos quedamos calladitos. Y cuando aparecían los tipos ambientalistas diciendo no va a pasar esto, que decíamos, no, estos buenos están en contra del progreso, estos buenos son comunistas. Y nunca le prestamos atención debida.
alguna manera dependemos indirectamente de lo que es la pesca en sí llamada, pero en realidad es de lo que es de los recursos del mar. ¿No es cierto? Es por eso, porque no había plata, porque aquí se mantienen todavía cosas para en los supermercados y los negocios. Yo le voy a contar otro punto que es muy importante. Al estar cerrado. Llevamos 15 días de 15, vamos a los 16, hoy día faltan los 16. ¿Ven ustedes Hoy día vamos a los 12, algún mejor los destrozo? 16. ¿Alguna señal de tránsito rota? Nada. ¿Qué significa eso? Que la gente de Chiloé demostró mucho más grandeza y el poder de la violencia no es nada al poder que ellos tienen de la grandeza, del espíritu. ¿No creen que ya es tiempo de evolucionar como hemos evolucionado los chilotes? Al tener la palabra y a demostrar así con grandeza cómo podemos superar hambre y podemos superar frío, ¿no? Chiquillos, durmiendo ustedes acá. En las 10 comunas de Chiloé, las máximas comunas, las dos comunas que tienen más cantidad de pescadores artesanales inscritos es Quellón, Ancud. Los que se han bajado en estos momentos del paro o que han arreglado sus situaciones, Castro, en la capital, pero debe tener, me alargo que tenga 100 pescadores inscritos, porque no se dedican mucho a eso. Entonces todas las otras comunas son chiquititas, tienen lo mínimo, pero lo fuerte es Quellón y Ancud, que deben superar arriba 5.000, 6.000 personas por cada ciudad de pescadores. Hay muchas cosas que si ustedes vieran todos los papeles que tenemos que hacer nosotros para vender 2 mallas de cholga, te sacáis la mañana completa de la pesca, porque tiene que llevar un timbre. ¿Y para qué? ¿Para que ahora estemos todos acá? Cuando ellos se han pegado la embarrada. En mi mente yo pienso, siendo el país más largo del mundo, ¿cómo podemos tener la misma normativa para todo el país cuando las normativas debieran ser diferentes? ¿Por qué razón debe ser diferente? Porque los climas son diferentes, nuestra cultura es diferente, nuestra forma de comer es distinta. La forma de alimentarnos ya es diferente. Me dan una de estas cosas que vienen ahora, comida preparada, y me mata. No puedo comerlo eso. O sea, bueno, ahora igual me va a matar porque ya no voy a poder comer el luche cochayuyo, que es la base de nuestro alimento. Nosotros de repente hemos querido que lleguen las fuerzas especiales, no nos conviene, pero igual estamos empezando para probar fuerza, para ver cómo están, Yo sé que si vienen las fuerzas especiales, aquí va a haber muchas muertes, muchos heridos, pero lo que no queremos. Pero de repente nosotros decimos, y bueno, ¿y por qué no vienen para probar fuerza? Para ver, porque nosotros no somos estudiantes, ¿me entiendes? Aquí, si ellos vienen, el Estado envía a ellos porque los van a tener que enviar, pero aquí no se van a encontrar con gente, con estudiantes que van, en Santiago van 20.000 y hay 100 peleando, pateando. Aquí no, aquí yo les digo, aquí van a haber 10.000 personas que van a salir a las calles a pelear, no, aquí. Oye, Medel, ¿viste calculé fue dirigente ya o no? Por supuesto que sí, de verdad que sí.
se dan cuenta que aquí todas las embarcaciones están cerradas, están amarradas o están varadas, porque no, aquí no hay ninguna otra especie de mar que podamos sacar. No es como Quillón, no es como el Castro, como la otra caleta. Ellos están trabajando en algunas cosas, aquí no, aquí está parado completo, no hay más, no hay nada que hacer. Entonces somos la caleta o la ciudad más afectada en esta catástrofe. Lo que el gobierno soltó ese bono y lo tiró al azar, le llegó a gente que realmente no lo necesita, que el gobierno que sepa eso, no analizaron, no hicieron ese colador que están haciendo con los verdaderos necesitados, llegaron y dijeron aquí vamos a tirar este bono para que la gente lo tome y empiecen a decir que ellos están arreglando el problema y no fue así. Son las cosas que les molestan a ustedes. Y claro, pues aumentaron más el problema, porque vimos que están jugándonos, traicionándonos. Si había una mesa negociadora, ellos no pueden apuñalarnos por la espalda y darle esa cantidad de plata a nuestros colegas que, claro, por la necesidad algunos los tomaron. Hay otros que también mantienen su postura de no sacar esa plata hasta llegar al final de esta negociación. Correcto. Hoy día, ¿qué es lo que viene? O sea, indica que va a haber una caravana hacia Chacao, ¿no? Eso se está viendo aquí, ya ustedes ven que están apostados los buses, camiones. De hoy día en adelante vamos a empezar a reforzar todos los puntos clave. Si no hay un consenso en la negociación, seguiremos apostados en las calles y más organizados. Yo quiero decir, aunque se hayan ido bajando uno por uno los demás, ANCUD va a seguir presente y demandando lo que necesita para su gente, especialmente la gente más. Que los pescadores no están pidiendo limosna. Hoy día están pidiendo simplemente que le devuelvan la mano de todo lo que ha producido el mar para Chile. Hoy día la actividad de los salmones, si bien genera pobre mano y genera divisa para este país, pero también el daño que ha provocado en 15 años botando todos los desechos al mar, sin control, sin fiscalización por parte del gobierno de turno, llevó a los efectos que hoy día estamos viviendo. Y miren la catástrofe ecológica que produjeron. Hoy día la autoridad y los salmoneros son los grandes culpables de este tremendo daño que se le hizo a la pesca artesanal. Acá son miles de personas en Chile que viven del mar y todo se transporta sobre ruedas, y aquí a mi espalda están los camiones que son parte de la cadena de esta actividad económica que hoy día está dañada. Fuimos los primeros que fuimos a tomar, y lo digo yo porque yo fui el primero de los compadres que fuimos a colocar los neumáticos en Chacao. Me cabré, estuve como 7 días allá y después nos cabramos. ¿Y a dónde, viejo? ¿Y hemos conseguido algo? Prefiero ir a ni que sea tirar piedra a los guanes, pero decir que estamos ahí y decir... Porque en Chile así se resuelven los problemas. Nos quedamos acá ligando. Sí, no hacemos a quedar acá. Para que me echen mi propia gente encima, weón, que no los dejo pasar ahí. ¿Qué culpa tiene esa gente, loco? No quieren apillar esta weá. Me voy para allá, loco. Pero estar tirando malas vibras tampoco no es ni una gracia, porque de repente acá va gente que va con toda la gana, y ustedes lo que están haciendo es tirar a la gente para abajo. Esa weá no se hace, cabrón. Tenemos que apoyarnos. A mi sobrino le sacaron un ojo en Puerto Montt. A mi sobrino ya le sacaron un ojo. ¿A ese le digo? ¿Cuándo fue eso? En la tele, sí. ¿El otro día salió en la tele, sí, eso? Sí, un sobrino mío, dijiste en Puerto. Puerto Montt no es nada como acá, porque con la pasivo los cabros allá. No, está bien, pues es que no quiere ir no vaya, pues cabrón. Nadie se le está obligando, que no quiere ir, que no vaya. Es voluntario. Nosotros, yo por lo menos me ofrecí a Puerto Montt. Yo voy a Puerto Montt. Porque yo tampoco puedo dejar a mi gente que vaya solo para allá, porque yo tengo que apoyarlo. Y acá, como me dice mi colega, él no solamente estuvo en Chacao, nosotros estuvimos en Chacao 2 días, ¿cierto? Nosotros fuimos los primeros que paramos en Chacao. ¿Qué pasó? En la amanecida, ¿cuántos quedamos? No, miedo no lo vamos a tener a nadie, ¿ya? Basta ya con el abuso de los gobiernos que amenazan, que van a atacar, Nosotros no le tenemos miedo a nadie, por eso vamos allá. Y espero que nos apoyen en el sentido, la gente que está allá, que nos apoyen. Porque... Y acá hay gente que se va a sacar igual. Y van a quedar acá gente igual
que van a apoyar lo que es la ruta de camino a Castro. La idea de nosotros es una caravana hasta allá. Ojalá, como dice, no nos pase lo que le pasó a nuestros compañeros que tienen allá, que uno le sacaron el ojo. Ojalá que no pase eso, ¿ya? Porque de partida, como dice mi hijo, nosotros nos vamos a meter en la boca del lobo, ¿ya? Nos vamos a meter en la boca del lobo, pero lo vamos a regar. Lo vamos a regar por nuestros compañeros y yo que soy. ¿Dónde eso? Lo vamos a regar y a Puerto Montt. No somos transportistas y nuestro trabajo es andar en los camiones y usar las carreteras y no podemos continuar. Ahora dijeron que no vamos a continuar hasta Chacao y ahí vamos a quedar. Esto ya 15 días parado nos afecta harto. Harto. Sí, a nosotros y a todos los chilotes. A todos los chilotes. No hay nada ya para subsistir. Estamos comiendo pan. Mira cómo estamos todos, lo único que estamos comiendo. Hay que pagar las pensiones. Nosotros como camioneros lo único que queremos es que esto se solucione. Que los pescadores salgan a buen término para que nosotros podamos ir trabajando. Este corte a nosotros nos afecta a todos. Aquí no hay que comer, no hay nada. Y nosotros somos el jamón del sándwich. Estamos en la mitad. Ahí. No alcanza ya para jamón. Ni allá ni acá. Para pura lisa, ¿no? Sí, estamos esperando que nos den el pase para continuar a Chacao. La caravana. A disgustar de las ricas comidas de los restaurantes. Si es que hay. Vamos a ver si podemos revertir la situación y que sea una negociación justa. Van a introducirse en la mesa de diálogo. Ahí es donde nos gusta negociar a nosotros, no en la calle. ¿Qué de Santiago al canal? Espérate, oye, espérate. ¿Canal de Santiago? ¿Dónde? En las calles se ha volcado muchas familias con sus hijos y también hemos tenido que, en estos 15 días prácticamente de movilización, hemos tenido que tenerlos a ellos también, porque la verdad, como no hay colegio, estamos con ellos acá en las barricadas y ellos han tenido que, de alguna manera, subsistir, sobrevivir con el frío, con la humedad, con todo lo que eso significa. Y es lamentable porque obviamente el Estado, como les decía anteriormente, no se quiere dar cuenta de eso,
Y hoy día corresponde que mi hijo justamente está celebrando su cumpleaños y quisimos hacer algo acá para compartir con sus amiguitos, con muchos que están aquí también en la barricada y poder que no pase como, porque él no tiene culpa de lo que está sucediendo. Y la verdad es que el hecho de que él pueda disfrutar igual a pesar de todo, nosotros quisimos hacerle esto acá junto a sus amigos y personas que han estado dando la lucha también acá. Así que estamos contentos por eso y él anda disfrutando de su cumpleaños, número 6. Y apaña. Mira, mira, me comió mi mercado. No somos de ningún grupo. ¿Por qué nos tendrían que dar un bono? ¿Por qué? Si nosotros no molestábamos a nadie, no hacíamos nada, estábamos tranquilos, todos vivíamos bien y al final los que contaminaron fueron ellos. Y ahora le llaman bono a algo que se le llama indemnización porque ellos fueron los que contaminaron, no fuimos nosotros. Porque nuestra vida cambió, ellos le llaman un bono, no es un bono. Ellos tienen que pagarnos por habernos arruinado la vida. ¿te va algo? Cuando caiga. Oye, eso que está ahí es sal, por si acaso. Sí, lo pusieron como sal. La fortaleza la tenemos nosotros las mujeres que día a día estamos demostrándole a ellos que por algo estamos acá, pues. Porque amamos esto, pues. Amamos nuestro territorio, amamos nuestra Ñuquemapu, como decimos nosotros, nuestra madre tierra. Por eso estamos acá. Y ojalá que los chicos, los pescadores, ¿cierto?, no se rindan, que otra vez no nos digan que somos unos chilotes lesos, que nos vendemos por cualquier cosa, o huilliches lesos. Lo mandó la hija. Cuidado, no tan cerca, no tan cerca. ¡Wow! Cuidado tu mano, te puedes quemar. Ya. Yo creo que quizá habría que ponerle un algo atrás, ¿o no? Sí, no, calma. Quería anotar la information. Ya. Y ahora tenemos que cachar. Tenemos que buscar librerías con banderita negra, pues así sabemos que están apoyando al movimiento. Por ejemplo, necesitamos un par de fotocopias, no sé si nos podrían apoyar con una 20, yo creo, porque no tenemos hojas de oficio, tenemos poquito. El tamaño carta yo creo que igual. Tenemos tamaño oficio nomás. Ah, ¿tienes ya? Pues la que sea. Sí, muchas gracias. 5 no vamos a apoyarnos. Ya, pues muchas gracias. Ahí de poquito se va sumando. ¿Cómo la ha ido ustedes con el tema del paro? Mal. Sí, muy mal. Muy mal. Sí.
¿Pero por qué no han podido traer los productos? No es que no venda gente tampoco. Por el mismo sentido que están todos con el miedo que no hay cosas, entonces no compran cosas de librería, prefieren comprar cosas de comer. Entonces hasta que no, yo creo que hasta que no termine el paro siempre va a regularizar todo, me imagino. Sí, me imagino. Me ha ido bastante mal. Tenemos en total 40 más 25. No, pues 25, 50, 40, son 90. Bacán, tenemos mucho. Como de 90 nos van a llegar 20 cuadritos. ¿O no? Recolectando cuadritos de crochet de 20 por 20 para hacer un tejido grande chilote que diga que los chilotes defendemos nuestro mar. Sí, y... tengo varios. Ah, sí, ¿tienes varios? Sí, tengo. Bien, se los voy a llevar entonces. ¿Ya? ¿Y no conocerá a alguien que tenga tiempo de hacer uno esta mañana? ¿No? Está difícil. Sí, pues me veré. Pero apoya el movimiento, entonces. Sí, obvio, pues. Sí, cierto. Si no lo apoyara, ¿qué sería de nosotros? Sí, pues, que sea el punto. Estamos perjudicados todos iguales. Más la gente del mar, que ella es la peor. Sí. Mal que mal nosotros que ganamos ni que sea 1.000 pesos. Pero ellos, por niños, imagínense, familias completas. No sé qué piensa esta presidenta. No entiendo. Por eso mismo queremos llevar este lienzo, po, grande, mostrárselo ahí a la presidenta, decirle con fuerza que nos dé una solución. Po. Que esa presidenta se olvidó de los chilotes. A 2 y a 1.000. A 2 sí. Sí, pues, es bien complejo en realidad. Sí. Triste para la gente de Chiloé. Para todos, no para uno. Para todos. Porque mire esa gente lo que está sufriendo ahí. Pasando noches enteras. Con frío. Sin nada. Me gustaría si ella podría pasar una noche ahí. Yo he sacado mi rato de llanto por la gente. Porque todos somos seres humanos. Como dice usted, no es solo a los pescadores que le va a afectar, pues a todos nosotros. Afectó a todos. Uno mismo le da miedo ir a meterse a la playa ahora, quizás qué contaminante tenga. De eso, si hubiera fuentes de trabajo, yo digo una presidenta, nosotros corríamos por ella, porque yo voy a decir que gritamos por ella. Y ahora, por eso estamos desilusionados ahora con la gente política. Yo no creo que sería, yo nomás creo que son todos iguales. ¿Usted tejerá o tendrá cuadritos grandes? Grandes, pero de 20 por 20, esos son como de este tamaño. Y hay que irlo a dejar a la biblioteca, al gimnasio Rivera Sur, ahí están los centros de acopio. Hay varios. La biblioteca yo creo que es el que le queda más cerca. ¿Sí? Ya pues ahí se da el dato a más gente, pues. Por mientras más lleguen, más grande puede ser el lienzo. Ya pues, muchas gracias. Que esté bien. Chao, chao. Bien igual, chiquillos. Siguen apoyando a los pescadores, no, firme no. Siguen apoyando a los pescadores. Sí, porque está complicado seguir con la movilización, pues la gente se nos está echando encima, ¿no? Yo me cabré. Me cabré, yo soy pescador. Me cabré. Porque nosotros íbamos todas las noches a acompañarlo. Pero ya como que se están decayendo los ánimos y no se sacan nada del lienzo. Pero bueno, la esperanza del pobre nunca muere. Sí, pues yo creo que tal vez con esto de llevar un lienzo al Congreso igual se puede mostrar. No, de aquí al sábado terminar esto. ¿De qué al sábado? De aquí al sábado. Porque la presidenta no la queda otro. Sí. O si no, no va a votar su curso el 21 de mayo. Sí. Y ella no le gusta eso. Ah, pero usted dice que por la fuerza o que van a dar una respuesta satisfactoria. Pensamos que puede ser así. Ojalá que así sea. Ya estamos cansados. Sí. Ya, pero ánimo, ya, esfuerzo nomás. Sigan ustedes por nosotros ahora. Ya, pues, eso, nos tenemos que ir relevando ahí en el... Fuerza, chiquillos. Ya, pues muchas gracias, que estén muy bien.
señora, si yo necesito trabajar. ¿Qué? Gracias a los pescadores. Yo soy un pescador. Exactamente, porque si nosotros, usted es pescador y tuvo que meterse al agua a pagar. Bueno, señora, pero esta weá hay que ganarse la plata trabajando, ¿no? Que se la regale el gobierno. Sí, que si nosotros no estamos pidiendo plata. ¿Qué están pidiendo? Que nos arreglen la cuestión de señora, no hablemos, weá, están todos pidiendo plata. Hay que ganarse la plata trabajando, ¿no? Toda la vida he trabajado. Toda la vida he trabajado. Toda la vida he trabajado. Y respeto, si no estamos respeto también. Rómpamela. Doy permiso, rómpamela si quieres. Si gusta no va, rómpamela. Caballero. Me tienen lleno con esta weá. ¿Cómo no, están igual. Ustedes quieren que le regalen la plata y esa weá no es así. Hay que ganársela trabajando. ¿Cuánto robáis la plata? ¿A dónde la robo? ¿La roba? Sí, se la robo todo. Sí, pues ¿cuánto le pagáis al trabajador? Cállate vos. Puta que son buenos niñados. Dime, uno por uno voy a ir a buscar, ¿sabes dónde yo no? Uno por uno. ¿Anda algún trabajador de usted? Uno por uno. ¿Me va a buscar ahí nomás? Vaya a buscarme, hijo. Y ojalá y los espero ahí mismo, solito. No un montón. Caballero, contrólese. Maricones. Me da miedo, weón. ¿Ah? Me da miedo. ¿Te doy miedo? Contrólese, caballero. Váyase a un psicólogo. Suelta el cierre, a ver cómo te va a ir. Vaya a un psicólogo, caballero. ¿Por qué no te dejan de huevear, cabrón? A ver, pero ¿qué están hueveando? ¿En qué vamos a trabajar después? No voy a pasar. Ya, pasa un ratito. No voy a pasar. Váyase a la mierda. Voy a pasar y me esperé con la pala también. Sí, no, pásalo. Ahí te voy a esperar. ¿Así? ¿Por qué? ¿Yo tengo miedo? Vamos, entonces, bájate y ven aquí. Agarrar la chuchada a todos, estaba la señora Inés, la hacía callar ofreciendo combo, ¿cachai? Y aquí, claro, hay más hombres, y está la señora Inés y no hay tanta gente tampoco. Entonces, igual a volver. ¿Cómo que venga? ¿Le tomaron la foto? ¿Le grabado ya? Ya, cabrón, vengan. ¿Solo? No, aquí vino con tremenda producción. Imagínate, un día se va a bajar uno caliente aquí, como con los chilotanes, va a pegar un solo balazo a uno y hasta ahí va a llegar la cosa. Entonces hay que tener cuidado con la gente, trátenla con cuidado. Es que los ánimos están en alto. Él bajó con prepotencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Kiri? Sí, pues. No que pase por ahí, pase encima de la cultura y empezó a asustar a las mujeres. ¿Qué pasó a asustar a las mujeres? Eso fue lo que pasó. Por eso hemos tocado mal. No, pues sí, yo paso siempre por acá y nunca había ¿Usted lo conoce? ¿Usted quizás es amigo de él, cierto? ¿Cuál? ¿El caballero de la camioneta? Ni lo conozco, si yo llegué ahora en Tenemos la botella y todo. ¿Qué pesquero igual? Dice que yo tengo pesquero y puedo mandar. Por eso empezó, es que dijo allá abajo que habían salido con palas. Nada que ver, la señora le dijeron fácilmente. Empezó a desarmar la barricada. Empezó a sacar después a la barricada, todo empezó a ligar después. Ese fue el problema, que lo insultó. Ya la señora ya Por eso me extrañó, porque nunca usted molestaba a nadie. Por eso que dejamos el espacio más grande. Entonces te pasó encima de allá, como llega rápido. Y encima quería pegarnos. Incluso ni lo importaba, mira, estábamos jugando las cartas, que con las cartas en la mano. Quería pegarnos. Dijo, no, suelte las palas y voy a volver. ¿Qué va a volver? Si vamos a estar nosotros por aquí, cualquier cosa, llámenos no allá. Ojalá. Cuando no, tengan no. problema con la gente, llámenos nosotros y nosotros vamos a estar por acá cerca. No, porque de repente nosotros igual estamos hartos, igual que... Listo, chao. Espérate, 1, 2, Eso es lo que hay que hacer, cuadrado. 4, 5, 6. Este chico. ¿Tantos tejidos? 6. Ay, caleta. Es que este puede ser, claro que aquí las letras no se van a ver porque son muchos colores. Pero hacer una minga en la plaza, vamos a hacerlo. Sí, me parece bien porque más encima es público y estamos ahí en la calle y los chicos querían poner música, igual así que pongan música por dentro. Es que miramos. Y aquí hay... Mira, yo traje lana negra, pero no tengo aguja. Ya, yo tengo crochet. Negra y traje lana amarilla y crochet. A ver cómo le Oye, ¿tú todavía no salís de llevar? ¿Cómo desenredamos este enredo que hay en esta comuna? ¿Cómo lo desenredamos? Ya. Con paciencia. Oye, la mamá de Nacho no tiene un crochet que me preste. Pero no sí para revender. Yo le hubiera corrido tijera. No hay que correr tijera. Ya, listo. Hay que recomponer. Se une. Reunión hace
hace la fuerza. Así es. Recomponemos el tejido social. Exacto. Estamos recomponiendo el tejido social. Ya, es que todo, te puedo tirar Carlos. ¿Ves la tapa? Ya, voy a Señora, hola. ¿Usted está recibiendo? Sí, mamita, estoy aquí no tengo la niña. Sí, déjela. Ah, ya, muchas gracias, hija. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Ay. Lo que más da rabia cuando la Bachelet manda a sus ministros. ¿Lo pegan todo con los ministros los otros? ¿Cómo? Con los ministros. Ya, hijo, tienes que trabajar y estudiar para que seas ministro. Ah, no, capaz. Para que seas ministro del pueblo, no ministro de estos militares. No, pero luego, ¿sabes qué? De verdad hay que estudiar para que no nos sigan mandando hueones que no cachan nada. Tenemos que ser nosotros, la gente de acá. Hemos luchado porque no venga el puente, para que no vengan las grandes mineras, y tampoco lo hemos logrado. Y cuando lleguen las mineras, yo creo que ya van a haber mucha de la gente que ya ni siquiera vamos a existir. Entonces esa es la pena muy grande que tenemos nosotros los chilotes. Por eso seguimos luchando y por eso seguimos estando aquí. Recién pasó un caballero que era de una fábrica, nos pasó a insultar y nos pasó a tratarnos mal, que él ya estaba cabreado, que ha perdido mucho. Así nos dijo, yo he perdido mucho, dijo. Y nos pasó a insultar, que nos dijo que no dejáramos de molestar. Pero eso da pena, porque los grandes viejos de plata vinieron a matar todo lo que el Señor nos había dado. Hoy en día no tenemos nada. Y nosotros vivíamos del mar, íbamos a buscar las cosas que necesitábamos. Si necesitabas tú un balde de marisco, lo íbamos a recoger a la playa, porque era abundante. Si que necesitaba un balde de almeja, o si quería hacer un rico curanto, lo iba a buscar. Y hoy en día, como le digo, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Quiero pedirle al Señor, a nuestro Padre Dios, que Él nos proteja, nos siga dando la fuerza para seguir adelante, para seguir luchando, para que algún día no se pierda nuestra tierra, para que algún día nuestros hijos sean libres como eran antes, nuestros nietos, porque yo ya tengo nietos, para que sigan siendo libres, para que no tenga que pedir permiso a nadie para ir a la playa o sacar un marisco cuando ellos querían y comerlo. Por eso estoy aquí luchando y haciendo presencia, apoyando a mis compañeros. Espero que el Señor me oiga. Pues una vez se cruzan muy erguidas, augurando un futuro feliz. Sus floras
son muy ricas, sus montes con su eterno verdor, abarcando 1000 leguas agrestes, la bendijo 100 veces mi Dios. Abarcando 1000 leguas agrestes, la bendijo 100 veces mi Dios. Roble gigante y activo de esta tierra chilota insular, en vaivén por el viento se alcanza en su eterno pesar y besar. Sus flores, sus faunas son muy ricas, tus montes con su eterno verdor, abarcando 1000 leguas al este, la bendijo 1000 veces mi Dios. Abarcando 1000 leguas.